buenos días. Como cada mañana, la televisión cubana transmite en vivo la conferencia de prensa del Ministerio de Salud Pública sobre la actual situación epidemiológica en el país. Como ya es costumbre, el parte habitual nos llega a través del doctor Francisco Durán García, director nacional de epidemiología del sector. En lo que todo se acondiciona desde el Centro de Prensa Internacional, compartimos con usted algunas informaciones de la jornada de ayer. Cuba registró en el día de ayer 10 nuevos casos positivos a la COVID-19. También reportó un nuevo fallecido. Lamentablemente, hasta este momento se registra un acumulado total de 82 fallecidos. Las provincias con mayor tasa de incidencia de la enfermedad siguen siendo Matanzas y La Habana, por lo que es necesario continuar cumpliendo con las medidas de restricción indicadas por las autoridades sanitarias en estos territorios. Decíamos que también durante la jornada de ayer se insistía en el plan de contención y enfrentamiento a la COVID-19, una estrategia de país en el que participan muchísimos sectores. Hoy, además, 25 de mayo, es el Día de África, una jornada de celebración para Cuba por los lazos históricos y de hermandad entre Cuba y el continente africano. Decíamos que es una jornada de celebración porque justamente un 25 de mayo, pero de 1963, se creaba en Addis Abeba, en Etiopía, la Organización de la Unidad Africana, lo que es hoy la Unión Africana. Este es un día de reflexión sobre los muchos retos que enfrenta también este continente hermano. También hoy, 25 de mayo, es el Día Nacional de los Intérpretes, esas personas, esos profesionales que nos acompañan en el cuadrante que usted todos los días ve y sigue a través de esta conferencia habitual. Para ellos, nuestro reconocimiento, colegas. Me dicen que todo se encuentra listo desde el Centro de Prensa Internacional. Allí recibe, como cada mañana, nuestra señal Héctor Ahmed Velázquez. Muy buenos días, colega, adelante. Buenos días, Gisela, y todos los que nos siguen. Sean bienvenidos una vez más a la sede del Centro de Prensa Internacional del Ministerio de Relaciones Exteriores de la República de Cuba. De inmediato iniciamos la conferencia de prensa del Ministerio de Salud Pública sobre la actualización de la situación epidemiológica del país frente a la COVID-19. Nos acompaña, como ya es habitual, el doctor Francisco Durán García, director nacional de epidemiología del MINSAP. Doctor, buenos días. A ustedes, a Gisela, a todos los que hacen posible esta transmisión y a todas las personas que nos siguen todos los días. Bueno, hoy comenzamos nuestra información celebrando el Día del África, que es el día de hoy, en medio de la pandemia y con todas las limitaciones, pero no se puede pasar una fecha tan importante para los cubanos por todos los lazos culturales, de sangre, que nos unen con el continente africano, y felicitar a todas las personas de este país, a los colaboradores nuestros que se encuentran cumpliendo misión en muchos países de África, y realmente creo que a pesar de la pandemia y de las dificultades, pues una felicitación por esta celebración. Comenzamos el día sin fallecidos, otra buena noticia, otro buen resultado, y de todas formas en nuestros hospitales se mantienen ingresados 445 pacientes. Hay de ellos 285 son sospechosos, o sea, tienen algún síntoma, algún riesgo epidemiológico, se mantiene uno en vigilancia, y confirmados nos quedan 159 pacientes de todos los que se han diagnosticado hasta el momento. En la atención primaria de salud, como siempre, se vigilan 1.996 personas por determinados riesgos de la enfermedad. Se estudiaron en el día de ayer 1.451 muestras. El IPK procesó, los laboratorios de biología molecular del IPK procesaron 554, los del Centro Provincial de Higiene, Epidemiología y Microbiología de Villa Clara, 276, los de Santiago de Cuba, 246, el de La Habana, 188, y el del Hospital Hermanos Amejeira, 187. Esclarecemos, que también lo han preguntado,
Los laboratorios son regionalizados, porque dicen, bueno, y de las otras provincias, ese es un dato que vamos a dar más adelante, de las otras provincias no se analizan, no, es que las orientales van hasta Santiago, las del centro hacia Villa Clara, y occidente y parte de La Habana van a La Habana y al IPK, además de que el IPK es la referencia del país. Por eso, aunque nada más que en estos momentos tenemos laboratorio de biología molecular para este diagnóstico en estas provincias, sin embargo, todas envían sus muestras para su procesamiento. Como resultado del estudio de las 1.451 muestras, pues resultaron 6 muestras positivas, el 0,4% de las muestras que se procesaron, la cifra más baja que hemos tenido en los últimos 15, 21 días y no por ello menos riesgoso el momento. De esta forma, Cuba acumula 95.511 muestras realizadas y como resultado de este análisis se han confirmado 1.947 personas con el virus SARS-CoV-2 y la enfermedad COVID-19, que es el 2% de las muestras procesadas. Los 6 nuevos casos confirmados del día de ayer, todos son cubanos, así ha estado sucediendo en los últimos días. 5 son contactos de casos ya confirmados y de esta forma ya el 89,4% de los casos de la epidemia en nuestro país pues han tenido como fuente de infección el contacto con un caso que ya está confirmado. Se acumulan 1.704. Uno, hasta el momento no se ha podido precisar la fuente de infección y acumulamos 70, el 3,7%, en los cuales se sigue buscando para poder hacer bien las acciones de control de foco cuál fue su fuente de infección. Y con fuente de infección al extranjero, que habíamos hablado ayer de una paciente de Granma, pero que vino ya infectada de México y fue directo a ingresar al IPK. Realmente no estuvo en Granma en ningún momento. Se acumulan 132 personas que han tenido como fuente de infección el exterior, un 6,9%. De los casos diagnosticados, 3, la misma cantidad de sexo masculino y femenino, de todas formas en el acumulado, el sexo masculino con 991 casos y el 50,9% de los casos confirmados en el país, pues tiene un porciento discretamente superior al femenino. 5 de los casos positivos fueron asintomáticos, ya de esta forma son 978 de los 1.947 pacientes diagnosticados, o sea el 50,2% de los confirmados que en el momento del diagnóstico no tenían síntomas de la enfermedad, lo cual traduce el riesgo de este COVID-19, que tiene un número elevado de personas asintomáticas que tienen el virus y lo que es peor, lo transmiten. El grupo de edad más afectado fue el de 40 a 60 años con 4 casos, seguido del menor de 40 años con 2 casos. No obstante, no hubo ningún niño que se confirmara en el día de ayer. Por provincia, La Habana, con 5 casos confirmados ayer, 2 del Cerro, 1 de Habana Vieja, 1 de Centro Habana, 1 de 10 de octubre, que hacen los 5 casos confirmados en La Habana, y un caso de Morón, de la provincia de Ciego de Ávila. De los 1.900, a pesar de esta distribución, estos fueron los 6 casos de hoy. De todas formas, en cuanto a la tasa de incidencia de casos positivos por 100.000 habitantes, en los últimos 15 días, la provincia de Matanzas se mantiene en el primer lugar con un 8,5 de tasa por 100.000 habitantes,
Le sigue la provincia de La Habana con 4,6, Camagüey 1, Ciego de Ávila 0,9, Villa Clara 0,5, Las Tunas 0,2, Pinar del Río 0,2 y las restantes provincias no han confirmado ningún caso en los últimos 15 días. Es la situación que tenemos hasta el día de ayer. De los 1.947 pacientes diagnosticados con la enfermedad hasta anoche, a las 12 de la noche, se mantienen ingresados confirmados 159. 159 son los casos activos que tenemos de la enfermedad en estos momentos. De ellos, el 96,8%, lo cual tiene un valor y todos los días lo recuerdo, o sea, 154, tienen una evolución clínica estable. Lamentablemente, hemos tenido 82 fallecidos, ninguno en el día, como dije anteriormente, y eso nos da una letalidad de un 4,2%, que siempre lo comparamos con la región de las Américas, y de esta forma Cuba se mantiene en la posición número 15 en cuanto a la letalidad, el porciento de letalidad que tiene. Y la letalidad en la región de las Américas de 5,89%, y 13 países tienen una tasa de letalidad por encima de la región de las Américas. Reitero, Cuba se mantiene en la posición número 15 en cuanto a la tasa de letalidad. Siempre mencionamos los dos extranjeros que se evacuaron, y en el día dimos 15 altas, se dieron 15 altas, o sea, cifra superior al número de casos confirmados. Otro indicador que es positivo. Se reportan, de esta forma ya se acumulan 1.704 personas que han tenido la COVID en nuestro país, se han recuperado y están de alta, unos de alta clínica, otros de alta epidemiológica, y un gran porciento incorporado a su actividad. En el día de hoy informamos la existencia de 5 casos graves, 2 más que el día de ayer, ningún caso crítico hasta las 12 de la noche de ayer. Los 5 pacientes graves, 3 son del Hospital Salvador Allende de La Habana y 2 del Hospital Militar Mario Muñoz Monroy de Matanza. Se incorporan 2 pacientes graves, uno en el Hospital Salvador Allende aquí en La Habana y otro en el Hospital Mario Muñoz Monroy de Matanza. Ese es el balance de los pacientes graves. Reitero, ninguno crítico con esta enfermedad. El mundo hasta ahora se mantiene en los 185 países que mencionamos en las conferencias desde hace varios días con casos de COVID-19. Ya se acumulan 5.273.572 casos confirmados y en un solo día, o sea, el día de ayer, se confirmaron en el mundo 98.096 personas con esta enfermedad. Fallecieron 3.683 y ya se acumulan 341.722 personas en el mundo que han fallecido por la COVID-19. Esto da una tasa de un 6,48%. La región de las Américas, con 53.928 casos que se confirmaron ayer, ya acumula 2.419.355 casos confirmados por esta enfermedad. Eso representa el 45,88% del total de casos reportados en el mundo. 142.580 fallecidos, 2.620 más, eso solo en un día,
y, como habíamos dicho anteriormente, una letalidad del 5,89%, que es la letalidad de la región de las Américas. Esta es la información que tenemos que brindarle. Aparentemente, o no aparentemente, no, hay algunos resultados, pero que no, siempre reiteramos que es un momento crucial, porque si se resquebrajan o si se quitan, si la población no sigue cumpliendo con las medidas de restricción, y ya vemos algunos movimientos aquí en La Habana de personas, no siempre con el correcto distanciamiento, algún que otro sin nasobuco, que eso es muy riesgoso, porque podemos tener una, como le llaman, una nueva oleada, si es que no se tienen en cuenta todos estos elementos importantes. Esclarecer algo que no lo dije con la tasa de incidencia, aunque mencioné, digo porque se hicieron varias preguntas con el caso confirmado del día de ayer de la provincia de Granma. Realmente esta provincia, sus últimos casos son del día 26, o sea, los últimos casos confirmados en la provincia de Granma son del día 26 de abril. Va a ser posiblemente mañana un mes. Por lo tanto, es una provincia que sin que haya quitado las medidas de restricción, yo creo que las hace ya un tiempo, las tiene todavía más incrementadas. Pero es una provincia que, teniendo en cuenta su evolución, es una provincia que se mantiene sin transmisión, porque el caso que se confirmó ayer adquirió la enfermedad en el exterior, es un caso importado, que es como se llaman estos casos, y realmente no tuvo contacto con la provincia, por lo tanto no entraña un riesgo para esta provincia. Hasta aquí, Héctor, no sé si alguna... Comenzamos entonces, doctor, la ronda de preguntas. Un usuario en redes sociales pregunta lo siguiente: ¿el virus puede trasladarse en el aire? Si una persona asintomática, que es portadora y transmisora, en algún momento habla sin nasobuco a otras personas que lo tienen, aunque mantenga la distancia, ¿puede contagiarlas, teniendo en cuenta que las macropartículas del virus se mantienen de 2 a 3 horas en el aire? Ese es un tecnicismo, ¿no? Por una información que yo brindé ayer, porque es verdad que han salido algunos criterios que ha dado incluso la Organización Mundial de la Salud en relación a que la superficie puede, porque ellos no lo confirman, no se da como algo ya totalmente definido, ¿no? Que la superficie no permanece el virus. Lo que tenemos hasta el momento es que permanece y que las medidas de lavado de manos, desinfección con hipoclorito o con alcohol y tocar lo menos posible, pues se mantienen como una medida importante para evitar el contagio de esta enfermedad. Incluso ayer hablábamos de la lactancia materna, el papel que tiene la lactancia materna, la importancia, y que una madre con COVID no tiene por qué no dar la lactancia, porque hasta ahora en la leche materna, aunque se ha encontrado en uno o 2 casos, pero no hay evidencia de que transmita la enfermedad la leche. Entonces, ¿qué es lo que sí se pide? Que tenga las superficies limpias y demás. Ahora, este estudio de las 2 o 3 horas, que además fue un gráfico que yo presenté, que lo tomé de una revista científica, no otra cosa, pues son estudios a nivel de laboratorio. En las 2 o 3 horas estas, porque ahí mismo empezaron a calcular, no, 2 o 3 horas, está en el aire, está en suspensión, se cae, no se cae. Las 2 o 3 horas estas es a nivel de laboratorio. En el medio de la calle, con el viento, con el movimiento, es posible que esto tenga un efecto. Ahora, importante,
para resumir, hay que seguirse protegiendo del nasobuco, del distanciamiento. Si por una casualidad te tropiezas con alguien que está estornudando, tosiendo, apártate lo más que puedas, porque el riesgo de transmisión más importante de la COVID-19, y lo digo con detenimiento, es la vía respiratoria y las microgotas de fluye, las microgotas de saliva que puede emitir una persona que está contagiada. Al correo COVID-19, una persona escribe lo siguiente: me gustaría que en la conferencia del doctor Durán se mostraran en los mapas los municipios escogidos para la realización del estudio poblacional. Esto creo que esclarecería a aquellos que dudan de la realización de pruebas en las provincias orientales. Oye, mapa no me dio tiempo, ustedes me mandan eso con poco tiempo, ¿no? Quizás en otra presentación podamos poner el mapa. Ahora, ¿cuál es la preocupación? El oriente del país, donde además está mi tierra natal. Bueno, pues miren, en Las Tunas, este estudio se ha hecho en Manatí y Las Tunas. Incluso en Manatí, uno de los casos confirmados de este estudio, que es de Manatí, fue producto del estudio que se realizó. En Holguín se ha hecho, en Jibar, en Holguín, en Cueto, en Sagua de Tánamo y en Moa, un número mayor en proporción con la población, en proporción con el riesgo epidemiológico de esta provincia. En Granma, en 4 municipios, Iguaní, Bayamo, Manzanillo, Bartolomé Mazó. En Santiago de Cuba, Contramaestre, Segundo Frente, Songolamaya, Santiago y Palma Soriano. Y en Guantánamo, Salvador, Manuel Tames y Mías y Guantánamo. Esto lo podemos llevar a un mapa, sería plotear en un mapa, y eso no es problema, ¿no? Pero sí que nuestra posición esté consciente que esto es una muestra representativa. En los estudios epidemiológicos, las muestras representativas se hacen en base a un diseño muestral que además permite, cuando tenga resultado, decir que eso se puede inferir a la población cubana en el momento que se realiza el estudio. Pero que no tenga ninguna duda nadie que todas las provincias están representadas. Siguiente pregunta: ¿las células madres que se le ponen al paciente pueden ser de él mismo o de un donante? Bueno, tiene que ser de un donante, ¿no? Porque las de él mismo, o sea, se le pone a un paciente que está generalmente grave o crítico de la enfermedad. O sea, que todavía se supone que no ha desarrollado suficientes anticuerpos, además está enfermo. Uno de los requisitos para un donante de células madre es que esté sano, que no tenga ninguna enfermedad, que ya haya pasado no menos de 21 días de haber sido dado de alta, que psíquica, físicamente esté bien. Y no obstante, a ese donante se le hacen un grupo de pruebas, como al donante se le descarta, que además eso se hace con toda la sangre de nuestro país, el virus de inmunodeficiencia humana, el VIH, la sífilis, la hepatitis B, la hepatitis C. O sea, se busca que sea una sangre, se hace determinación para ver si tiene anticuerpos, porque si no, ¿para qué le voy a poner un suero si no ha desarrollado los anticuerpos? El antecedente de haber sido confirmado en un momento determinado, pero se darán cuenta que todo este proceso no puede ser con un paciente enfermo, tiene que ser con un donante. Doctor, ya usted respondía a la siguiente pregunta en su respuesta anterior. Dice: cuando se emplea el plasma hiperinmune en los donantes, ¿se valoran riesgos asociados a otras enfermedades como hepatitis y VIH? Sí, así como yo lo dije, se descarta. Esa sangre se estudia, ese paciente se estudia y se descarta, hepatitis B, hepatitis C, sífilis, VIH, son las enfermedades que se descartan, que además eso se le hace a toda la sangre que se utiliza en nuestro país. Siguiente pregunta y última: ¿representa la obesidad un factor de riesgo para la COVID-19? Sí,
Es verdad que siempre hablamos de la diabetes mellitus, de la hipertensión arterial, de la enfermedad cardiovascular, de la insuficiencia renal, pero es un factor de riesgo muy importante en esta enfermedad. Siempre se ha pensado que la edad y estas otras enfermedades pues son, los mencionamos como factores de riesgo. Pocas veces decimos si es obeso, si no lo es, pero incluso estudios hechos en los Estados Unidos por la Universidad de Johns Hopkins de mucho prestigio, publicado en una revista importante, Lancet, demostró que jóvenes con coronavirus tienen menos probabilidades de entrar en las unidades de cuidados intensivos que los mayores, a menos que tengan obesidad. O sea, lo ponen como un factor de riesgo importante. Y en el caso de Cuba, las personas dirán, no, pero aquí no hay tantos obesos. Pues sí, los estudios que se han realizado, sobre todo por el equipo de trabajo que preside el Instituto Nacional de Higiene, Epidemiología y Microbiología de nuestro país, junto con otro grupo de investigadores, plantean que hay una alta prevalencia de sobrepeso global, que es el sobrepeso más la obesidad, alrededor de un 50%, y de la obesidad también. Se plantea que tiene una estrecha relación con el desarrollo de enfermedades como la diabetes mellitus tipo 2, la hipertensión arterial, la dislipidemia y enfermedades cardiovasculares y cáncer, entre otras también. El exceso, en un estudio que se realizó, de peso encontrado en la población cubana es alta, con una frecuencia global del 44,8%, un sobrepeso de un 15,5% y obesidad en un 29,3%. Ahora, esta pregunta es importante porque además las condiciones que necesariamente se han tomado, las medidas que se han tomado para evitar el COVID, para que se transmita, pues llevan a una restricción de movimiento, un quédate en casa. El quédate en casa genera su poco de ansiedad en niños, en adultos que normalmente hacen ejercicio, queman energías, vaya. Y entonces muchas veces esto a las personas les da por comer, a veces comer alimentos no sanos. Estoy hablando de refrescos gaseados, de pelli, de galletas, de pan, y realmente todo eso tiende a la obesidad. A eso le sumas que no se hacen muchos ejercicios, para no decir que ninguno, y aquí otras veces me han dicho, bueno, pero es que no puedo hacerlo en la calle, pero es que continuamente en la televisión vemos a las personas haciendo, a los atletas famosos, a diferentes explicaciones de cómo hacer los ejercicios en la casa, que creo que es una forma que tenemos que hacer, entre aguantar la boca y hacer ejercicio, porque indiscutiblemente la obesidad es un factor de riesgo importante para la evolución desfavorable de esta enfermedad. No es que el obeso la coja más fácil que el otro, todos las cogemos, pero la evolución no siempre es buena. Bueno, si no hay más nada, hasta aquí creo terminamos, doctor, la ronda de preguntas. Héctor. Muchas gracias a todas las personas que nos siguen, a ustedes que nos hacen posible esta transmisión, y como terminamos con lo más importante, quédate en casa, protégete, porque el hecho de que tengamos algunos indicadores positivos, no les niego que a uno también le agrada, pero no queremos que nadie desmovilice nada de lo que está establecido en las medidas de restricción hasta que haya una consolidación. Porque además cuando tú ves el mundo cómo está, te das cuenta de que cuando no se hace, pues vienen las complicaciones que tiene. Hoy lo veíamos en una transmisión de Brasil, que se está convirtiendo, si no lo es ya, en el epicentro de la epidemia junto con Estados Unidos en la región de las Américas. Veíamos a su presidente en la calle, iba caminando, veían personas alrededor
sin nasobuco, sin protección, que realmente eso no ayuda. Creo que es muy importante llevar el mensaje de que la protección es necesaria, independientemente de cualquier tipo de mejoría que pueda haber. Muchas gracias a ustedes y que tengan un buen día. El agradecimiento para usted, doctor, a los corresponsales por sus preguntas, usuarios de redes sociales y otras plataformas digitales y, por supuesto, a todos los que nos siguen. Gisela, volvemos contigo.